Y cuarto, te pido algún ejemplo donde el Estado haya nacido de manera voluntaria, haya nacido de manera voluntaria, donde haya sido un consenso, porque si tú vas a usar el Estado para transformarlo supuestamente en un Estado socialista, tendrías que aceptar que tuvo un origen legítimo. Entonces te pido donde el Estado haya nacido de manera legítima. Yo no conozco un solo caso en toda la historia de la humanidad y creo que si tú vas a usar algo que de base es ilegítimo, pues es algo incoherente. La pregunta del millón. Ajá. La pregunta del millón ¿es verdad o no es verdad? Te voy a dar tu tiempo a ti, luego yo también, para opinar, que todos los estados, todos, porque eso es lo que vamos a debatir, todos los estados se han creado en base a violencia. ¿Eso es verdad o no? Ya. Qué bueno que comiences ahí, porque eso era justo lo que quería acotar anteriormente, ¿no? Porque tú ves en los comentarios que no se puede comparar la teoría política con lo que hacían los Caral, que decían no van a rebatir el liberalismo con eso. Y obviamente, no, pues, no, con Caral no vamos a rebatir todo el liberalismo. No. Pero precisamente hay un argumento en específico, ¿no? Que se basa en que el Estado es nocivo por naturaleza porque comenzó de manera violenta. Lo cual ya de por sí tiene una falacia, que es la falacia genética. El decirte que algo se inicia de manera negativa o de manera violenta, entonces siempre va a permanecer así en el tiempo. Bueno, si fuera así, tampoco usaríamos anillos de bodas, porque el anillo de bodas también tiene un simbolismo, pues, de precisamente un grillete, ¿no? Pero aunque su origen haya sido muy distinto a lo que significa el día de hoy, que el origen haya tenido esta connotación, no significa que el día de hoy sea malo usar un anillo de bodas. Así que ahí hay una falacia genética para empezar. Pero también hay una falacia de historia, hay una falacia histórica, porque no es cierto que todos los estados se iniciaron de forma violenta, ¿no? Entonces, obviamente, si te tumbas la premisa, la conclusión de la premisa ya se cae sola, ¿no? Si dicen, el Estado es nocivo, el Estado es negativo porque se originó de forma violenta, y tú demuestras que al menos en un caso no se originó de forma violenta, entonces te tumbas el argumento de que el Estado es negativo por culpa de este origen. Así que ese creo yo que es el centro de la conversación del día de hoy. Ok. Entonces, ¿por qué la necesidad de los ANCAP de asegurar algo que no es verdad? Si a ellos se les tumba, como lo vamos a hacer hoy demostrando con Caral al menos un ejemplo, uno, de que de que los estados no todos se formaron con violencia, nos estamos tumbando el odio, el rechazo absoluto de los ANCAP al Estado. Y por consecuencia, si hay estados que no se han formado con violencia, pues ¿por qué no emular ese tipo de estado en vez de los estados que sí se crearon con violencia? Por ejemplo, los incas cuando iban conquistando, sí, obviamente, ahí sí lo hubo. No lo voy a discutir. Las invasiones que hubo violencia, por supuesto. ¿Ok? Pero en Caral no pasa eso. Entonces, ante esta premisa, vamos a ver la postura que, por ejemplo, tiene Bertrand de Jouvenel, que lo dije ya en otros programas, donde habla de las élites naturales. Y Capitán Perú, que conoce historia al igual que yo, bueno, él conoce más de historia incluso antigua que yo soy más republicano, no me va a dejar mentir. A ver, las sociedades humanas, las primeras sociedades humanas, no tenían un Estado como lo conocemos al día de hoy, pero habían en las tribus tenían, por ejemplo, a personas que sobresalían por encima de las demás. No por una imposición, no porque te voy a someter a ti, no, sino porque tienen características que van a ser sobresalientes por comparación a las otras. Los ancianos, por ejemplo, al haber vivido más tiempo, se les considera personas más sabias.
¿ok? Los curacas de Caral, por ejemplo, en el caso de Caral, y el mismo pueblo Caral pagaba tributos. Las pirámides que se construyeron se tuvieron que construir, pero no hay registro de violencia, de armas. Hasta la fecha no se ha encontrado. Casma, que tiene, dime si me equivoco, 1600 años antes de Cristo, tiene registros de armas, o sea que fue fundada en base a la guerra, a la violencia. Pero Caral, que tiene casi 5000 años de antigüedad, de 2600 a 3000 años antes de Cristo, no tiene registro de violencia. Por consecuencia, si hay un registro de al menos una ciudad, para hablar del Perú, que se ha creado en base a la no violencia. Para esto también es importante acotar algo, ¿eh? Porque yo sé que ahora van a decir, ya, ok, Caral fue la excepción, pero mira, todos los demás casos sí, ¿no? Esa es la típica. Sí. Y para esto voy a echar mano de la lógica matemática, porque en lógica matemática la negación de todos no es ninguno. ¿Me permiten leer los dos comentarios que se me van a ir? Dale. Segundo, virreinato del Perú y fin de la República. Y por último, ¿podrías especificar los estados que no se ha formado con violencia, que no sea Caral? Lo que pasa es que gracias, eso es lo que estaba diciendo. Dale. Eso es precisamente, gracias, Cristian. Hay alguien que te va a decir, ya, Caral es la excepción, pero mira, todos estos otros sí, ¿ya? Porque mucha gente piensa que la negación del todos es ninguno, ¿ya? Y eso no es verdad. En lógica, por lo menos, si yo uso lógica proposicional, la negación del todos es al menos uno. En otras palabras, si yo digo, por poner un ejemplo, exacto. Todos los peruanos tienen pelo negro. Basta que uno tenga pelo rubio y ya estoy negando la proposición, todos los peruanos tienen pelo negro. Yo no necesito que todos los peruanos sean rubios. Necesito que al menos uno sea rubio y ya la proposición, todos los peruanos tienen pelo negro, ya se negó. Entonces, no es necesario, no es decir, pero ya, y Caral, bueno, es una excepción, y aparte de Caral, no. Basta con que encuentres un caso y ya negaste la proposición, todos los estados comenzaron con violencia. Eso es importante especificar, ¿ok? Ahora, nosotros lo que vamos a tratar de hacer acá, y voy a leer los comentarios porque, escúchame, vamos a encontrarnos con libertarios muy dogmáticos, que esto le va a sacar del cuadro y es más fácil engañar a alguien que convencerla que ha sido engañada. Entonces, como para algunos libertarios el libertarianismo es una religión, es algo que no me pueden haber engañado tanto, no es posible. No, el libertarianismo no tiene errores, es perfecto. No, y se le cae el sueño por completo, entonces dice, puta madre, no puedo sostener esto, estás mintiendo, Capitán Perú y el profesor Rueda han sido pagados por los izquierdistas para poder negar esto y traerse abajo al libertarianismo, que es un movimiento gigantesco a nivel mundial. 10 gatos, ¿ok? De los cuales uno de esos 10 gatos era yo. No es un movimiento tan fuerte. Rothbard no es considerado un gran intelectual por ninguna academia. Han habido intelectuales de derecha que han sido considerados mucho más prestigio que el mismo Rothbard. Perdónenme, Rothbard no es un intelectual considerado por la academia. Sus políticas no se han aplicado, o sea, sus planes de ANCAP no se han aplicado en ninguna parte del planeta, en ninguna. Así que mucho cuidado. Estás equivocado, dice. No se puede poner como absoluto que sea pacífico Caral, quiere decir, cuando falta mucho por investigar. Ya. A ver, sobre eso también, y sobre esta segunda, ¿no? Que también dice, no sería hipótesis hasta que no se compruebe. Ahí es otra falacia, porque siempre en la ciencia, y específicamente en las ciencias sociales o la ciencia histórica, siempre va a faltar evidencia. Siempre se puede decir, pero falta algo por encontrar. Y yo no me puedo agarrar de eso para desacreditar lo que tengo hasta el día de hoy. Es verdad, hay que decir, hasta el día de hoy no se ha encontrado evidencia. Pero ese hasta el día de hoy no significa que yo me voy a sostener en la incertidumbre
para negar lo que se ha encontrado hasta el día de hoy. ¿A qué se refiere Carlos Estrada? ¿Al ANCAP? El ANCAP sigue siendo para mí una utopía. No, se está refiriendo a lo que estamos diciendo con Caral. O sea, estamos diciendo que es una hipótesis que Caral se originó como un estado pacífico. Bueno, pero, hasta la... Continúa. Pero claro, la evidencia actual lo muestra así. Porque tampoco no es que no se ha excavado, o sea, se han encontrado flautas, se han encontrado ofrendas, se han encontrado pues los restos de los pescados, de los mariscos que se ofrecía al fuego. Se han encontrado quipus, ¿no? Se han encontrado canastas, o sea, sí se ha encontrado bastante en Caral. De hecho, ya es muy, si hablamos de probabilidades, es muy improbable que se encuentre un arma. Muchos van a decir, claro, el día de mañana Rushdie comienza a excavar un lugar que no ha excavado, encuentra un arma y se te cayó toda tu teoría. Pero las armas suelen estar entre objetos cotidianos, o sea, se han encontrado junto con la cerámica, se han encontrado junto con los entierros, se han encontrado junto con los utensilios de cocina. El hecho de que hayas encontrado todo eso y no hayas encontrado un arma, ya es muy de baja probabilidad que la encuentres a partir de ahora. No digo que sea imposible, sí, se puede encontrar, por supuesto que sí. Se puede encontrar. Pero hasta el momento hemos encontrado... Dime. Hasta el momento, y ya, bueno, ya tenemos una muestra, como para una muestra representativa, ¿ok? Como para decir sobre lo que vamos a hablar, no es que hemos tomado 1 y 2 pirámides. Ya se puede decir que se han encontrado buena cantidad de elementos como para que, si hubiera habido armas, se debieron haber encontrado hasta ahora. Marco Aurelio nos dona 5 soles y dice, Hans Hermann Hoppe ya integró la tesis del origen endógeno del Estado, de Bertrand de Jouvenel en Natural Élites Intelectuals. Bueno, está en inglés y no lo voy a pronunciar. Sí, justamente lo tengo acá. Mira. Justamente acá está. Y Hans Hermann Hoppe es un... antes de continuar, mira lo que te pone Alba. Tienes una hincha acá. Hola, Alba. ¿Ok? Por eso, o sea, Hans Hermann Hoppe dice claramente lo siguiente. La teoría ha sido presentada por Bertrand de Jouvenel. Según su punto de vista, los estados son la consecuencia del desarrollo de élites naturales. Esta parte es interesante, capitán, me gustaría que la analizara bien. Mira, escucha, según su punto de vista, o sea, de Bertrand de Jouvenel, los estados son la consecuencia del desarrollo de élites naturales, el resultado de transacciones voluntarias entre dueños de la propiedad privada en no igualitario, jerárquico y elitista. En cada sociedad, unos individuos adquieren la posición de una élite por su talento, debido a logros superiores de riqueza, de sabiduría, de valentía. Esos individuos vienen a poseer una autoridad natural y sus opiniones y juicios gozan de respeto general. Así, según Bertrand de Jouvenel, citado por Hans Hermann Hoppe, que es un paleolibertario, los estados no se generaron en base a la violencia, o al menos no todos. ¿Ok? Ahora, que el estado nazca de estas élites naturales y que estas élites naturales pues sobresalgan por otras, el más fuerte tendrá que enfrentarse al ataque de un enemigo que se quiere expandir, ok, y que después de eso, esa élite se corrompa, o que esa élite se aproveche del poder que se le dio al principio y haga lo que se le dé la gana, es otra cosa. No estamos hablando que los estados son o no violentos, lo que estamos discutiendo es el origen del estado. Eso es importante y les pido a los libertarios, con todo cariño, que abran su panorama, por favor. Ahora, si quieres, ¿puedo agregar algo más? ¿Me permites? Sí, dale. Ahora, la postura de que los estados se formaron de forma violenta y que los estados son un grupo de vencedores que someten a los vencidos con propósitos económicos, esa es una postura de Oppenheimer, de Frank Oppenheimer, un socialista. Entonces diríamos, en este caso puntual, en este caso preciso,
que los libertarios coinciden y usan una tesis socialista para sostener que los estados no fueron creados de manera violenta, porque ni siquiera Engels, ¿ah? Porque Engels lo que sostiene es que los estados se crearon para proteger la propiedad privada del burgués. En este caso, los libertarios que dicen que los estados son creados de forma violenta coinciden al menos con Frank Oppenheimer, un socialista. Mira, sobre ese punto, la verdad yo no entiendo a lo que están planteando acá los libertarios y si después van a hacer su concilio de libertarios para responder esta entrevista, agradecería bastante que me respondan esta duda que tengo. Porque, de acuerdo a como yo entiendo a los libertarios, ellos son los primeros que deberían defender que Caral es un estado que nació del comercio. O sea, te brinda los beneficios del comercio, incluso del libre mercado, porque de hecho era un mercado muy poco regulado para la época, definitivamente mucho menos regulado de lo que es el día de hoy, y generó una cultura muy próspera para la época. Entonces, si ellos están a favor del libre mercado y si ellos están a favor de los beneficios que ofrece el comercio, ¿por qué no todos lo ven así? ¿Por qué no dicen, oye, mira este ejemplo de cómo Caral fue tan próspero gracias al comercio y solamente el comercio sin necesidad de guerra? Esa es la postura que mi lógica diría que debería defender un libertario. Ahora, lo que pasa es que los libertarios te van a decir, no, pero no puede ser liberal ni libertaria Caral porque se pagaban impuestos. Bueno, los impuestos, ¿habían tributos en Caral? Sí. ¿Habían élites de poder? Sí. Sí habían. Uno de las pirámides, no recuerdo el nombre de esta, ahí se posicionaba la élite que gobernaba. Y esas pirámides las construyeron con trabajo, que obviamente tuvo que darse en un consenso. No hay muestra de que haya sido a esclavizar a la gente. Es más, hay muestra de que Caral comercializaba con trueque con la gente de la selva. Ahora, por ahí un libertario me escribió por interno, me dijo, oye, huevón, Caral no es la civilización más antigua, cojudo, si ellos comercializaban con otros. Estamos hablando de civilización, oye, no estamos hablando de una tribu, no estamos hablando... Quiere irse al hombre de Toquepala, ¿no? Al de Lauricocha, ¿no? O sea, no, los Caral no fueron los primeros seres humanos en América. Puedes explicarlo para los libertarios porque a veces esa es una gran diferencia, sí, que también es importante. Existían otras personas, existían otras tribus, pero no se les reconoce como civilización porque no tuvieron el grado de desarrollo que tuvo Caral. Y de hecho existen grupos humanos que viven en grado precivilizatorio. De repente, incluso hasta el día de hoy, ¿no? Si te vas, pues no sé, a las tribus que existen en África que no han sido contactadas. No contactadas, seguramente viven en un estado precivilizatorio. Tal vez incluso en un estado nómade, ¿no? El nómade es anterior incluso a la agricultura. Así que, por lo tanto, sí, habían grupos humanos con los que podías hacer trueque, pero no se les considera civilización. Déjame leer estos dos comentarios que se me van a ir. Don Juan nos dona $5 y dice, Mises, da una página, y dice, Rothbard es mejor, pro ignorado por razones políticas, dice. O sea que con la crítica que yo hice a Rothbard, quien escribió 30 páginas con 500 palabras diarias. Bueno, sí, pero por razones políticas o no, igual lo chotearon, nunca ha sido un intelectual reconocido más que por sus propios seguidores. Con todo respeto lo digo, con todo respeto, no se vayan a molestar, porque tú lo tocas a Rothbard y es como que le tocas al Papa. Ni siquiera ustedes, ni siquiera tú que eres católico, yo digo que el Papa es socialista, tú no te molestas, pero ellos tú los tocas a Rothbard, wow, has tocado a mi Dios.